Buenas tardes. Vamos a hablar de pues, actualidades y pues como tal de cómo se ha ido construyendo todo esto de la neoadjuvancia y adyuvancia en cáncer de recto. Pues los esquemas de tratamiento en cáncer de recto tenemos dos vertientes. La primera es la escuela americana, que es la que todos conocemos, que es el tratamiento convencional, quimio-radioterapia, que es de 45 Grays a 54 Grays, y el esquema europeo, que este es el que yo creo que va a ir de punta de lanza en estos siguientes años, que es un tratamiento hipofraccionado, que es 25 Grays en 5 fracciones y no lleva quimioterapia. Entonces, pues vamos a tomar solamente la etapa localmente avanzada, ya sea neoadyuvante o adyuvante, cómo se ha ido conformando todo este tratamiento. Empezamos con el fraccionamiento convencional, empezamos con la adyuvancia. ¿Qué es mejor, la radioterapia versus quimioradioterapia? Hay que recordar que el cáncer de recto lo podemos dividir en grupos de riesgo. ¿Para qué es esto? Por la recurrencia locorregional que pueda tener. Pues no son nada despreciables que hasta un 20% podamos tener posterior al tratamiento quirúrgico en estos tipos de patologías. Como ya mencionamos estos estudios que son los parteaguas de esto, que nos habla de los brazos de cirugía sola, cirugía más posterior quimioterapia, cirugía más radioterapia sola o cirugía más quimioradioterapia. ¿Cuál de estos fue lo que ha mejorado? Hay que recordar algo que es importante, que no se realizó en estos tipos de tratamientos quirúrgicos la excisión mesorrectal total, porque no era un estándar en aquel tiempo. Entonces, el primer estudio que, así por revisarlo, es el GIST. Podemos observar que hay un adecuado control local con la quimioradioterapia y también un impacto como tal en la supervivencia global. Lo que quiere decir que la quimioterapia sí tiene un impacto relativo en la supervivencia global. Aquí solamente lo vemos en el NSABP, que tenemos un impacto como tal en la supervivencia global. ¿Y qué es lo que hace la radioterapia? Ofrece un control local. Entonces, aunado a esto, pues nos podemos dar cuenta que estos estudios fase 3, ¿qué nos quería decir? Que la quimioradioterapia es superior a la radioterapia sola y a los pacientes que solamente se dejan en observación, y es un estándar en el tratamiento de la adyuvancia. Ahora vamos a hablar de la neoadyuvancia. ¿Qué es mejor, radioterapia sola o quimioradioterapia? Tenemos estos dos estudios, que es el EORTC 22921 y el estudio francés. Los dos tienen un impacto como tal en la respuesta patológica completa, que sí lo vemos en un 14% y en un 11%, que tiene una P significativa, al igual que un control local en estas dos vertientes. Y principalmente tenemos una preservación del esfínter, que es lo que principalmente buscamos en una neoadyuvancia, la preservación del esfínter. Pero hay algo importante aquí: la toxicidad en quimioradioterapia se ve aumentada. Entonces, ¿qué nos aportan estos estudios? Que la quimioradioterapia es superior a la radioterapia en control local y preservación del esfínter, pero no hay como tal un impacto en la supervivencia global. Esto porque se los recalco, porque en base a estos artículos se empezaron a sacar estudios de esquemas cortos como radioterapia para ver si se podía hacer un impacto como tal en la respuesta patológica completa y en la preservación de esfínter. ¿Qué es mejor, la neoadyuvancia o la adyuvancia? A mi punto de vista, la adyuvancia en estos tipos de pacientes que son localmente avanzados. ¿Por qué? Porque les facilita hacer una resección adecuada al equipo quirúrgico, nos ayuda a tener una preservación del esfínter, también nos ayuda a disminuir la toxicidad a órganos aledaños, principalmente al intestino delgado, porque dar una adyuvancia se va de 50.4 Grays que damos en la neoadyuvancia, se va a una adyuvancia de 55.8.
éxitos en la anastomosis y va a haber una mejor oxigenación en nuestro tejido para mayor sensibilidad en el tratamiento con la radioterapia. ¿Qué es mejor? ¿Adyuvancia o neadyuvancia? Este es un estudio alemán. Este estudio salió en 2004 y tenemos aproximadamente fueron 800 pacientes. Tenemos un grupo heterogéneo. La edad media fue de 62 años y principalmente eran pacientes con T3. Estos los dos brazos que tuvimos, los pacientes fueron sometidos a excisión mesorrectal total. Posteriormente se les dio radioterapia adyuvante a la sexta semana y continuaron con adyuvancia con quimioterapia. A la par de la neoadyuvancia, que como les comentaba, 50.4 versus 55.8. Se les dio el tratamiento con la quimiorradioterapia y a la sexta semana se les otorgó el tratamiento quirúrgico y continuaron con quimioterapia adyuvante. ¿Qué fue una de las limitantes de este estudio? Que el cumplimiento del protocolo solamente se completó en un 90% en los pacientes con quimiorradioterapia neoadyuvante y en los pacientes con la adyuvancia solamente se vio en un 54%. Entonces es algo pues delicado porque estos pacientes no terminaron el tratamiento dadas las toxicidades que recibieron. Y aquí lo podemos observar, los resultados a 5 años, la supervivencia global es la misma en los dos tratamientos, pero sí hay una gran diferencia en el control local y en el dose stating con una respuesta patológica completa del 8%, y aquí lo más importante que nos debe quedar es la preservación del esfínter con un 39%. Y la adyuvancia va a tener mayor toxicidad en este tipo de pacientes. A los 10 años los resultados se mantienen igual. Entonces, ¿qué aportan estos estudios? ¿La quimiorradioterapia neoadyuvante es superior a la quimiorradioterapia adyuvante? Sí, claro que sí, porque mayor control local, mayor preservación del esfínter, menor toxicidad, pero no hay un impacto tal en la supervivencia global. A partir de este estudio alemán se determinó que era un estándar realizar la neoadyuvancia quimiorradioterapia. Ahora vamos a lo interesante, el esquema corto de los grupos europeos. Donde se empezó primero fue en Suecia. Este esquema se realizó primero un esquema corto que son 25 Grays en 5 fracciones, posteriormente fue sometido a tratamiento quirúrgico una semana posterior al tratamiento de radioterapia versus un tratamiento quirúrgico. Hay que tener en cuenta el año de este artículo porque tampoco era un estándar hacer la excisión mesorrectal total. El principal objetivo primario fue el control local, que se observó que sí hay como tal un impacto en el esquema corto de la radioterapia versus solamente cirugía. Y como objetivos secundarios se observó que sí había un poco de aumento en la supervivencia global, no significativa, pero sí había un pequeño aumento. Este estudio que nos dice que sí es mejor el esquema corto con radioterapia más cirugía versus solamente la radioterapia versus la sola cirugía. ¿Por qué? Mayor control local, mayor supervivencia global, mayor sobrevida a causa específica y no hay complicaciones postquirúrgicas. Y como les comentaba, es importante hacer un estudio que evalúe la excisión mesorrectal. Los holandeses sacaron este estudio ya con un tratamiento quirúrgico óptimo, que se le realizó igual, los dos brazos, pero a este brazo quirúrgico se le otorgó el tratamiento con adyuvancia. Los resultados fueron a 12 años y principalmente lo que buscábamos era el control local que se obtuvo con el esquema corto de radioterapia y fue significativo. Y hubo un beneficio como tal en los pacientes etapa clínica 3. Esto es importante porque posteriormente van a retomar estudios que van a tener un impacto en esa etapa.
¿Qué nos aporta este estudio? Pues la efectividad del esquema corto en tratamiento de excisión mesorrectal con un control local. A partir de este estudio holandés se hizo un estándar como tratamiento en algunos centros. ¿Qué es mejor, la radioterapia de esquema corto o la quimioradioterapia neoadyuvante? Este es un estudio polaco que nos tiene dos vertientes. Principalmente fueron 316 pacientes, eran etapas localmente avanzadas. Se le hizo el esquema corto de 25 en 5 y posteriormente a la semana se sometió a tratamiento de disección mesorrectal total versus quimioradioterapia. A la cuarta, sexta semana se metió a tratamiento quirúrgico. ¿Y qué fueron lo que observamos? El objetivo principal era ver la preservación del esfínter, que lo tenemos en casi iguales. Lo único diferente era la disminución de la tapa en el esquema de quimioradioterapia, que fue mejor, al igual que la respuesta clínica, la respuesta patológica fue mejor, al igual que los márgenes, y también en el tratamiento convencional hubo mayor toxicidad, pero al igual el protocolo no fue terminado en el tratamiento convencional, a diferencia del esquema corto que casi todos terminaron. El seguimiento a 5 años continúa sumamente igual en la supervivencia global, en las recurrencias locales. Entonces, ¿qué aporta este estudio? La quimioradioterapia convencional es superior al esquema corto, sí, pero ¿en qué cosas? En respuesta patológica completa, márgenes negativos, disminución en la tapa, pero tenemos ambos esquemas, tienen la igualdad en la preservación del esfínter, control local, supervivencia global y la toxicidad tardía. Y el esquema corto, ¿en qué es mejor? En la adherencia al protocolo, como lo vimos, que terminan más del 90% y van a tener menor toxicidad. Este es un estudio australiano que evaluó, otra vez, esquema corto contra esquema convencional, pero a este esquema se le otorgó adyuvancia a los dos. Entonces, ¿qué fue lo importante de esto? Que casi todos los pacientes eran etapa 2A, un T3. ¿Qué se observó en estos pacientes? No hubo muy claro algún proceso significativo, solamente en la disminución de la tapa en el tratamiento convencional. Esto fue el resultado a los 3 años, y lo que nos dejaron estos estudios es que el esquema corto y el esquema convencional son equivalentes en etapas 3, en control local, supervivencia global y toxicidad. Bueno, hacemos un paréntesis aquí. Esto es está muy en boga ahorita, de observar y esperar. Pues vemos estos estudios retrospectivos que los primeros que iniciaron, los pioneros en esto son los brasileños, de someter a los pacientes a quimioradioterapia y hacerles, en base al estudio, eso es el estudio Mercury, hacerles una resonancia para ver si tenían una respuesta clínica completa y dejarlos a espera. Pero aquí hay un pequeño problema. Conforme fueron avanzando los años, los brasileños han ido implementando aumento de dosis de la radioterapia. De 50.4 Grays que se les otorga, hasta 66 Grays se les están otorgando. Por eso están teniendo tan poquitas fallas locales. Está un poco la toxicidad alta en este tipo de pacientes. Este es un estudio del 2016 que habla principalmente del observar y esperar en ese tipo de pacientes localmente avanzados que se les otorga tratamiento convencional, que tienen una respuesta clínica completa. En este estudio fueron 259 pacientes. 129 pacientes se sometieron a observación. ¿Qué es lo que pudieron observar? Esto fue un seguimiento a 33 meses. Observaron una recurrencia local a 3 años solamente en 44 pacientes. Se les otorgó cirugía de salvamento a 36 pacientes. No hubo diferencia en la supervivencia global. Hay una mejoría en la supervivencia libre de colostomía a los 3 años con un 74%.
Esto es lo único que nos recomienda la NCCN, pero necesitamos más estudios para poder observar, dejar en los pacientes en observación, pero van a tener una mejor calidad de vida y van a evitar una colestomía. Lo importante del artículo anterior es que el 60% de estos pacientes que quedaron en observación continuaron en vigilancia. Bueno, en conclusiones, la neoadjuvancia con esquema corto o con el tratamiento convencional es el estándar de tratamiento hoy en día. ¿Cómo protocolizar a mi paciente si esquema corto o esquema convencional? Es dependiendo de la finalidad que yo le quiera al paciente. Si le quiero disminuir una etapa, el adecuado control local, o que el paciente tenga un mal apego al tratamiento o que no sea candidato a quimioterapia. Esas serían las características para un tratamiento de esquema corto. Hay un estudio que va a salir para 2022, es el Rápido Trial. Ese es muy importante para todos los oncólogos por el hecho de que tiene dos vertientes, el tratamiento convencional versus el esquema corto. Al esquema corto termina y se le otorga tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, se le otorga FOLFOX y posteriormente se va a operar. Entonces, esperemos resultados para el 2022 de ese estudio, que es de los suecos. Y pues eso sería todo por mi parte.